El Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles si abren sus escrituras al libro de los Salmos en el capítulo 42. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. ¿Dónde está Dios? Es el título de nuestro mensaje de este día. ¿Dónde está Dios? Salmos 42, desde el verso 1 hasta el verso 5. Dice, hermanos, en esa escritura: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Pueden sentarse. $600 años antes de Cristo, el rey Salomón construyó un templo y lo dedicó al Señor. Un templo en el cual el pueblo iba a poder congregarse para adorar a Jehová. Era una esperanza largamente acariciada por el pueblo de Israel y finalmente el rey Salomón la llevó a cabo. Pero nosotros leemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, que en el momento mismo en que Salomón está dedicando aquel templo a Jehová, viene a él una reflexión, viene a él un pensamiento, viene a él una pregunta muy intensa. Dice él: pero ¿es verdad que morará sobre la tierra, que Dios morará sobre la tierra? He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pareciera, hermanos, que Salomón, una vez que ha terminado aquella construcción tan formidable, porque era una construcción preciosa, magnífica, extraordinaria, y una vez que ve consumado aquel esfuerzo de muchos años, cuando finalmente puede entregar aquella obra magnífica para Jehová, pareciera que él lo encuentra inútil, sin propósito, sin objetivo, sin finalidad. Él se pregunta: ¿para qué sirve este edificio si no va a poder encerrar a Dios y mantenerlo aquí? Pero si le ponemos un poco de cuidado a esta pregunta, hermanos, lo que Salomón se está planteando no es la utilidad del templo. El templo sería útil, por supuesto que sí. El pueblo se iba a congregar y ahí iba a adorar a Dios. La pregunta que él está planteando no se refiere a la utilidad del templo. El templo será útil. La pregunta del rey es: si no lo puede retener esta casa que yo he construido con mis manos, entonces ¿a dónde está él? Entonces, ¿a dónde vamos a ir a buscarlo? Fíjense que Salomón se anticipa, hermanos, en la verdad de Dios siglos. Era un hombre sabio, era un hombre dotado de una sabiduría extraordinaria. Y dice él: ninguna edificación puede retener a Dios. Quizás él en principio había construido aquella casa con la idea de que Jehová estuviera ahí disponible para el pueblo 24/7. Pero en aquel momento tan maravilloso, hermanos, en que la luz de Dios viene a su mente, él se da cuenta de que aquel edificio no lo va a retener. Y entonces se pregunta: ¿y si no lo va a retener esta casa, entonces ¿a dónde lo voy a buscar? Entonces, ¿dónde está él? Esta pregunta, hermanos, para nosotros es importante porque hasta el día de hoy
Uno de los grandes problemas que todo ser humano enfrenta en esta tierra no es si Dios existe o no. La inmensa mayoría de personas en esta tierra confiesan que Dios existe, que hay un Dios. El problema de la mayoría es dónde lo van a encontrar. El problema de la mayoría es ¿dónde está Dios? Justamente la misma pregunta que se había planteado Salomón. Pero David en este salmo, citando este salmo, porque no lo escribió él lo está citando este salmo, hermanos, David nos dice a nosotros dónde está Dios. ¿Dónde está ese Dios todopoderoso que nosotros buscamos? Se encuentra en el corazón del que lo busca. David, hermanos, en este salmo que hemos leído, clamaba del fondo de su corazón: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta es una figura hermosa, hermanos, una comparación natural en la cual David se quiere expresar cuál es su angustia y cuál es su aflicción. Como el ciervo brama por las aguas. Bramar, hermanos, en este contexto es el acto, es el grito de aflicción y de angustia que el siervo emitía cuando se sentía perseguido por una fiera de presa, cuando sentía que lo estaba persiguiendo el león, cuando sentía que lo estaba persiguiendo la pantera, cuando sentía que lo estaba persiguiendo aquel animal que quería cazarlo. Él emitía un grito desesperado y comenzaba a correr y comenzaba a huir. Pero ¿hacia dónde huía? Que es lo interesante de esta comparación. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Fíjense bien en eso. Corrientes de las aguas quiere decir, hermanos, agua que corre con fuerza. No corre hacia una poza tranquila donde refrescarse. Él busca agua que esté corriendo, agua que lleva fuerza, agua que puede arrastrar muchas cosas. ¿Y por qué busca corrientes de aguas? Porque sabe que aquellas bestias que lo persiguen, por la forma de sus patas, no puede sostenerse en las aguas que corren. Ustedes saben que todos esos animales que hemos citado tienen sus patas de tal manera que prácticamente son almohadas que llevan en las patas. ¿Para qué les sirven? Para impulsarse y para no hacer ruido cuando quieren caer sobre la presa. Por eso la Escritura misma dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Fíjense bien que ahí nos está diciendo, él viene y nos lo sentimos llegar. Hay que tener cuidado, porque él se acerca sin hacer ruido. Ni siquiera las hojas lo delatan, porque él sabe cómo evitar el ruido. En estas condiciones, hermanos, entrar en corrientes de aguas para estos animales es la muerte, porque seguramente serán arrastrados por la corriente y van a morir ahogados. Entendamos ahora lo que David quiere decir. Como el ciervo brama por la corriente de aguas, porque si el ciervo en su carrera logra encontrar una corriente de aguas, él entra en esa corriente y sus patas sí están diseñadas para sostenerse en medio de esa corriente de aguas. Y entonces, hermanos, entra en la corriente de aguas y le saca la lengua a sus enemigos porque no le pueden hacer nada. Porque ya no lo pueden alcanzar, porque allí en las corrientes de aguas él está a salvo. Fíjense bien lo que dice David: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué quiere decir esto? Así como el animal corre por las corrientes de agua, así corro yo para estar en tu presencia. Porque si estoy en tu presencia, mis enemigos no me pueden alcanzar. Porque si logro encontrarte a ti y estar en tu presencia y tú en mí, mis enemigos no me pueden destruir.
¿Entienden ahora la figura tan hermosa que Él nos ha descrito ahí? Él está diciendo, el creyente que logra estar en la presencia de Dios, ahí va a recibir paz, ahí se va a sentir seguro, ahí se va a sentir a salvo, ahí podrá sentir que sus enemigos no lo pueden destruir. Es importante porque Él está citando este salmo, hermanos, mientras está huyendo de de Saúl que lo quiere matar. Fíjense qué interesante es esto. Él sabe que Saúl, como una bestia de presa, viene tras de él para matarlo. Y él está bramando, está gritando de angustia, de miedo, de terror, de aflicción, porque sabe que Saúl es el rey y es poderoso para quitarle la vida. Es un enemigo grande, es un enemigo temible, y por eso dice él, tú eres mi corriente de aguas. Si te logro encontrar, si logro encontrarte a ti, tú me encuentras a mí, allí ningún enemigo me podrá destruir. Esto es lo que él está afirmando en este pasaje. Él se sentía víctima de aquella despiadada persecución. En la comparación que está descrita en este salmo, David es el siervo que brama por las corrientes de aguas. Y Saúl es la bestia perversa que lo persigue para quitarle la vida. Las corrientes de aguas es Dios, en quien quiere descansar David y sentirse a salvo de sus enemigos. Él está confesando que una vez que estuviera en la presencia de Jehová, ni Saúl lo puede destruir. Ni Saúl, que es el rey todopoderoso, lo puede alcanzar, porque está en las manos del Todopoderoso. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque todos corremos la carrera de la vida. Y en esta carrera abundan los problemas y también los enemigos. Enemigos que nos persiguen, enemigos que quieren destruirnos, enemigos que por diferentes razones quieren hacernos daño. Todos vivimos apresurados y presionados por nuestras responsabilidades. Y muchas veces, encima de todos los trabajos que pasamos día a día, somos perseguidos por el gran enemigo de nuestras almas, que como ya dijimos antes, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Hay momentos, hermanos, en que podemos sentirnos como David. Sentimos que estamos corriendo, que queremos correr, huyendo de las amenazas naturales de la vida o de los enemigos que nos han aparecido en nuestra vida. En nuestra alma se desata una sed de seguridad, de paz, de confianza, de reposo en medio de la aflicción. Cierto es que la corriente de las aguas que nos salva se llama Jesucristo. Y si logramos estar en Él y Él en nosotros, entonces nuestra alma encontrará paz en medio de la tribulación. Y Cristo se encuentra al alcance de todo aquel que le busque, de todo aquel que emita el grito desesperado, el bramar del alma que dice, Señor, guárdame. Y encontrará a ese Cristo amoroso y misericordioso que le va a salvar de sus enemigos. Cristo es nuestra paz, Él es nuestra seguridad. Si hemos estado en su presencia, si logramos entrar en su presencia, nadie nos podrá hacer daño, porque Él nos ha guardado en el hueco de su mano, de donde nadie podrá arrebatarnos jamás. Por eso, hermanos, es importante reconocer que en medio de la carrera de la vida, Cristo Jesús es siempre nuestra corriente de aguas. Él está disponible para nosotros, para que podamos entrar en Él y en Él descansar en medio de las situaciones difíciles y en Él encontrar paz, encontrar esperanza, encontrar fortaleza para seguir adelante con la confianza de que estamos guardados por la mano del Dios Todopoderoso. En segundo lugar, hermanos, este pasaje nos dice que Dios está
donde se le alaba. David en su aflicción, hermanos, aprendió que Dios no estaba limitado a los templos ni a las fechas religiosas. En su dolor, si ustedes se dan cuenta, él comenzó a evocar los días en que la religión judía era suficiente para él. Él dice, hermanos, en el verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Parece que David, hermanos, en su aflicción está tratando de consolar su alma atribulada, y uno de los recursos que encuentra es acordarse de cuando él practicaba las fiestas judías, cuando él practicaba aquellas fiestas religiosas propias de su nación. Él está lamentando no poder hacer aquello. Parece que David en un primer momento está diciendo, lástima que no puedo estar allá para encontrar fuerza. Lástima que no puedo estar haciendo todas aquellas cosas que antes hacía en la religión judía para poder encontrar descanso para mi alma. Pero parece, hermanos, que él está mencionando este salmo haciendo un recuento de lo aprendido en medio de la prueba. Él le dice a su alma, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te desesperas? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Él acaba de descubrir, hermanos, en medio de su aflicción, que no es necesario que esté practicando aquella religión milenaria del pueblo judío. Todo lo que necesita es alabar a Dios y su alma encontrará reposo. Todo lo que necesitaba es invocar el nombre de Jehová en aquel momento y su alma encontraría descanso. Él había aprendido que ya no se trataba de estar en el templo o no. Ya no se trataba de participar con las multitudes, como dice él ahí en los versículos que leímos, que participaban de aquellas procesiones que caminaban hacia el templo. Él está diciendo, eso ya no es necesario. Ahora, si mi alma alaba a Jehová, Él estará conmigo en este lugar y yo en Él, y encontraré paz, y encontraré esperanza, y encontraré fortaleza. Donde existe un corazón que alaba a Dios, ahí va a estar el Señor. Donde existe un corazón que clama a Dios en medio de su aflicción, allí estará el Señor. Ese es el lugar donde Él se encuentra. Allí está Dios. Esto también es importante para nosotros, porque muchas veces en medio de la aflicción, mientras nos afligimos y nos angustiamos, nos acordamos de aquellos días, a lo mejor cuando la religión era suficiente. Íbamos como David, con las multitudes en las procesiones, en las penitencias, cumpliendo promesas y confiando la paz de nuestras almas en estampas y medallas milagrosas. Pero hubo un día en que todo aquello ya no fue suficiente. Las dificultades de la vida nos exigían algo más. Nos exigían algo que tuviera más fuerza, que tuviera más verdad, que tuviera más realidad. ¿Saben qué era eso que nos estaba exigiendo nuestra alma? Lo que dice David en el Salmo 2. Mi alma tiene sed de Dios. Y dice después, del Dios vivo. Eso es importante, porque David está haciendo una diferencia. David está haciendo una diferencia entre el Dios muerto de las religiones y el Dios vivo del Evangelio de Jesucristo. Él está haciendo una comparación entre el Dios muerto que no puede hacer nada, que no cambia la vida de las personas, y el Dios vivo, el Cristo Jesús, que camina sobre las aguas y transforma la vida del pecador. Él está haciendo una comparación y diciendo, aquello ya no alcanza, aquello ya no sirve, aquello ya no es suficiente.
Aquel Dios muerto no nos puede ayudar en medio de la aflicción. Hay que encontrarse con el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y Él es el único que puede transformar nuestra realidad. A ese Dios vivo lo descubrimos como Él le dice a su alma: ¿por qué te abates, alma mía? Todavía tengo que alabar a Dios. David nos está diciendo que en los cantos de alabanza, de los que tanto mucha gente se ha burlado en el mundo, nosotros mismos quizás nos burlamos alguna vez. Pero llegó el día en que descubrimos que en esos cantos nuestra alma encontraba paz. Que en esos cantos nuestra alma despertaba a la realidad de un Dios que vive, a la realidad de un Dios que ya no es producto religioso, ya no es producto de comercio religioso, sino que es un Dios verdadero. Es un Dios que vive, es un Dios que habla con nosotros, es un Dios que trata con nosotros. Y descubrimos la verdad de ese Dios alabando su nombre a través de los cantos. Ahora hemos aprendido a hablarle a nuestra alma. Y si no lo hemos aprendido, tenemos que aprender. Tenemos que aprender a decirle a nuestra alma: no te abatas, no te desesperes, porque mi Dios está vivo. No te desesperes, porque mi Dios está sentado en su trono. No te desesperes, porque Él sigue siendo el Rey por la eternidad, por siempre y para siempre. Es el Dios todopoderoso que me traerá paz y victoria en medio de nuestras luchas. Hemos aprendido, o deberíamos aprender, a recordarle a nuestra alma que nosotros ya no hemos creído en un Dios religioso. Nosotros hemos confesado a un Dios que vive, a un Dios que respira junto con nosotros, a un Dios que camina junto con nosotros, a un Dios que comparte con nosotros la vida, que nos acompaña día con día y que todo su poder y su fuerza están por nosotros para llevarnos a la victoria. Él es el gran capitán de los ejércitos de Israel, que pelea por nosotros para derrotar a nuestros enemigos, por fuertes que sean, por terribles que sean. Cristo Jesús es el vencedor. Por lo tanto, debemos descansar en Él y hablarle a nuestra alma y recordarle que ese Cristo vivo está de nuestro lado y pelea por nosotros, y por lo tanto caminamos hacia la victoria. Porque nosotros no somos victoriosos, pero Cristo nos hace victoriosos en su nombre si sabemos alabarle, si sabemos bendecir su nombre, si sabemos confesar que Él es nuestro Dios. Para concluir, hermanos, alabemos a Dios con libertad. Démosle a nuestra alma la oportunidad de descubrir que Dios está vivo, que Dios está aquí, que Dios está participando de nuestra vida. Démonos a nosotros mismos la oportunidad de alabar su nombre y comprobar que cuando estamos en su presencia, entonces tenemos paz y tenemos seguridad y podemos fortalecernos hasta que llegue el día de la victoria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, mi Dios, por tu presencia con nosotros. Te damos gracias porque sabemos que tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestro castillo fuerte. Tú eres el lugar en el que nosotros nos refugiamos en esta carrera de la vida que a veces se vuelve tan aflictiva. Ayúdanos, Señor, para que podamos permanecer firmes en ti y tú en nosotros, para que nuestra alma pueda llenarse de paz y de esperanza en medio de la dificultad. Para que podamos hablarle a nuestra alma que se abate en medio de los problemas de la vida y recordarle que estamos en las manos del Todopoderoso, que de ahí nadie podrá arrebatarnos y que en Cristo Jesús somos más que vencedores. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.